Cuarta parte. Emoción, identidad y música. 23. Dormido y despierto. Sueños musicales. Al igual que casi todo el mundo, a veces sueño con música. A veces tengo sueños de pánico en los que he de interpretar en público música que nunca he tocado, pero, por lo general en mis sueños, escucho o toco música que conozco bien. Y aunque puede que la música me afecte profundamente mientras sueño, cuando despierto a veces solo tengo el recuerdo de haber soñado música o de las sensaciones que experimentaba mientras tanto, pero no soy capaz de decir qué música era en realidad. Pero en 2 ocasiones, en 1974, la cosa fue diferente. Padecía un grave insomnio y había estado tomando hidrato de cloral, un hipnótico tradicional, en dosis bastante grandes. Esto me exponía a sueños excesivamente vívidos, que a veces continuaban en una suerte de casi alucinación incluso después de despertar. En tales ocasiones, soñaba con el quinteto para trompeta de Mozart, que proseguía de manera deliciosa cuando me levantaba. Oía, cosa que no suele ocurrirme habitualmente con mi imaginería musical, cada instrumento con claridad. La pieza se desarrollaba sin prisas, con el tempo adecuado, en mi mente, y entonces, de repente, mientras bebía una taza de té, se paraba y se desvanecía como el estallido de una burbuja. Durante el mismo período, tuve otro sueño musical, y este también proseguía cuando despertaba. Aquí, a diferencia del de Mozart, la música me molestaba mucho y era muy desagradable, y deseaba que parara. Me daba una ducha, me tomaba una taza de café, me iba a dar un paseo, sacudía la cabeza, tocaba una mazurca al piano, sin resultado. La odiosa alucinación musical seguía en sus 13. Finalmente llamé a un amigo, Orland Fox, y le dije que estaba oyendo canciones que no podía parar, canciones que me parecían llenas de melancolía y horror. Lo peor, añadí, era que las canciones eran en alemán, idioma que desconozco. Orland me pidió que le cantara o canturreara las canciones. Lo hice, y hubo una larga pausa. ¿Has abandonado a alguno de tus pacientes?, me preguntó. ¿O destruido alguno de tus hijos literarios? Las dos cosas, dije, ayer. Dimití de la unidad de niños del hospital en el que trabajaba y quemé un libro de ensayos que acababa de escribir. ¿Cómo lo has adivinado? Porque tu mente está tocando las Kindertotenlieder de Mahler, dijo, sus canciones de duelo por los niños muertos. Me quedé atónito, pues me desagradaba bastante la música de Mahler, y normalmente me resultaría muy difícil recordar en detalle, por no hablar de cantar, ninguna de las Kindertotenlieder, pero mi mente onírica, con infalible precisión, había hecho aparecer un símbolo apropiado de los sucesos de los días anteriores. Y en el momento en que Orland interpretó el sueño, la música desapareció. No ha vuelto a surgir en los 30 años transcurridos. En los curiosos estados intermedios entre la vigilia y el sueño, el estado hipnagógico que puede preceder al sueño o el estado hipnopómpico que puede suceder al despertar, los estados flotantes de ensueño u oníricos o las apariciones alucinatorias son especialmente comunes. Suelen ser tremendamente visuales, caleidoscópicas, elusivas y difíciles de recordar, pero de vez en cuando pueden adquirir la forma de una alucinación musical coherente. Posteriormente, en 1974, sufrí un accidente y tuvieron que operarme una pierna. Pasé hospitalizado varias semanas en una diminuta habitación sin ventanas que no permitía que la radio tuviera buena recepción. Un amigo me trajo un radiocassette con una sola cinta, el concierto para violín de Mendelssohn. Puse el concierto docenas de veces, y una mañana, en el delicioso estado hipnopómpico que sigue al despertar, oí el concierto de Mendelssohn. No estaba soñando, sino plenamente consciente de que estaba echado en la cama del hospital, y de que el radiocassette estaba a mi lado. Me dije que una de las enfermeras lo habría puesto en marcha, como una nueva manera de despertarme. Poco a poco me fui despertando, hasta que, sin que la música dejara de sonar, fui capaz de extender una mano soñolienta y apagar el aparato. Cuando lo hice, descubrí que ya estaba apagado. En cuanto lo comprendí, y me acabé de despertar de un sobresalto, el Mendelssohn alucinatorio cesó de repente. Anteriormente, nunca había experimentado música de manera continua, coherente, casi como una percepción, en estados hipnagógicos o hipnopómpicos.
ni me ha vuelto a ocurrir. Sospecho que fue una combinación de sucesos lo que me llevó a oír música de ese modo. La exposición casi incesante a Mendelssohn, que había sobresaturado mi cerebro, además del estado hipnopómpico. Pero, después de hablar con algunos músicos profesionales acerca de ello, me he dado cuenta de que en estos estados no es infrecuente tener una imaginería musical intensamente vívida o una casi alucinación. Melanie Challenger, una poetisa que escribe libretos de ópera, me contó que cuando se despierta de las siestas de la tarde y se halla en un estado fronterizo, a veces experimenta música orquestal muy sonora y vívida. Es como tener una orquesta en la habitación. En tales ocasiones, es perfectamente consciente de que está echada en la cama de su habitación y no hay orquesta, pero oye los instrumentos individuales y sus combinaciones con una riqueza y un realismo del que carece su imaginación musical ordinaria. Dice que lo que oye no es una sola pieza, sino un mosaico de fragmentos y mecanismos musicales pegados, una especie de caleidoscopio que juega con la música. Sin embargo, algunos de estos fragmentos hipnopómpicos a veces se le quedan en la mente y juegan un papel importante en sus composiciones. Con algunos músicos, sin embargo, sobre todo si han incubado una nueva pieza de manera prolongada e intensa, estas piezas pueden ser coherentes y estar llenas de significado, e incluso aportar esas partes de una composición importante que nunca acaban de salir. Esta experiencia la describió Wagner, que relató cómo se le ocurrió la introducción orquestal de El Oro del Rin después de una larga espera, mientras estaba en un extraño estado crepuscular, casi alucinatorio. Tras una noche pasada entre fiebre e insomnio, al día siguiente me obligué a dar una larga caminata a través de unas colinas cubiertas de pinos. Todo parecía deprimente y desolado, y no sabía qué estaba haciendo allí. Cuando por la tarde regresé, me tendí, medio muerto, sobre un sofá duro, esperando la ansiada hora del sueño. No llegó, pero caí en una especie de soñolencia, en la que de pronto me sentí como si me hundiera en un agua de corriente rápida. El impetuoso sonido del agua se transformó en mi cerebro en un sonido musical, el acorde de mi bemol mayor, que siguió sonando con las notas separadas. Estas notas separadas parecían formar pasajes melódicos de movimiento creciente, aunque la tríada pura del mi bemol mayor nunca cambiaba, sino que, al continuar, parecía impartir un significado infinito al elemento en el que me hundía. Me desperté repentinamente aterrorizado de mi dormitar, sintiendo como si las horas corrieran veloces sobre mi cabeza. Enseguida reconocí la obertura orquestal del Oro del Rin, que debía haber estado latente en mí durante mucho tiempo, aunque incapaz de encontrar una forma definitiva y que por fin se me revelaba. Rápidamente, entonces, comprendí mi propia naturaleza. La corriente de la vida no fluía hacia mí desde fuera, sino desde dentro. Ravel observó que las melodías más deliciosas le llegaban en sueños, y Stravinsky dijo casi lo mismo. De hecho, muchos de los grandes compositores clásicos hablaban de sueños musicales, y a menudo encontraban inspiración en los sueños. Una breve lista que incluye a Handel, Mozart, Chopin y Brahms. Y hay una famosa historia relatada por Paul McCartney, que se cuenta en el libro de Barry Miles. Me desperté con una deliciosa melodía en la cabeza. Me dije, es estupenda, me pregunto qué será. A mi lado había un piano vertical, a la derecha de la cama, junto a la ventana. Me levanté de la cama, me senté al piano, encontré un sol, un fa sostenido menor séptima, lo que te lleva a un si y a un mi menor, y finalmente a un mi. Todo avanza según una lógica. La melodía me gustaba mucho, pero como la había soñado, no podía creer que la hubiera escrito. Me dije, no, nunca he escrito nada parecido, pero tenía la melodía, que era algo de lo más mágico. Quizá el ejemplo más conmovedor sea el de Berlioz en sus memorias. Hace 2 años, en una época en la que el estado de salud de mi esposa me acarreaba muchos gastos y aún existía cierta esperanza de que mejorara, una noche soñé que componía una sinfonía, y la oí en mis sueños. A la mañana siguiente, al despertar, oí casi todo el primer movimiento, que era un allegro en la menor con un compás de 2/4. Ya me dirigía a mi escritorio a anotarlo cuando de repente pensé, si lo hago, acabaré componiendo el resto. Hoy en día mis ideas suelen expandirse mucho, y esta sinfonía podría acabar siendo enorme.
Me pasaré quizá 3 o 4 meses trabajando, tarde 7 en escribir Romeo y Julieta, y durante este tiempo no escribiré artículos, o muy pocos, por lo que mis ingresos disminuirán. Cuando la sinfonía esté escrita estaré tan débil que mi copista acabará convenciéndome de que la haga copiar, lo que inmediatamente me hará contraer una deuda de 1000 o 1200 francos. Una vez las partes existan, me acosará la tentación de hacer que la obra se interprete. Daré un concierto, cuyos ingresos apenas cubrirán la mitad de los costes, algo inevitable hoy en día. Perderé lo que no tengo y me faltará dinero para cubrir las necesidades de mi esposa impedida, y ya no podré afrontar mis gastos personales ni el pasaje de mi hijo a bordo del barco en el que pronto partirá. Estos pensamientos me estremecieron, y tiré la pluma sobre el escritorio pensando, ¿y qué? Mañana la habré olvidado. Esa noche la sinfonía volvió a aparecer y resonó obstinada en mi cabeza. Oí el allegro en la menor con bastante claridad. Más aún, me pareció verlo escrito. Me desperté en un estado de excitación febril. Me canté el tema. Su forma y su carácter me complacieron sobremanera. Estaba a punto de levantarme. Entonces regresaron mis pensamientos del día anterior y me contuvieron. Permanecí inmóvil, resistiendo la tentación, aferrándome a la esperanza de que no lo olvidaría. Al final me quedé dormido, y cuando volví a despertarme, todo recuerdo había desaparecido para siempre. Irving J. Massey señala que la música es la única facultad que no se altera por suceder en el sueño, mientras que la acción, el carácter, los elementos visuales y el lenguaje podrían verse modificados o distorsionados en los sueños. Más específicamente, escribe, la música en el sueño no aparece fragmentada, caótica o incoherente, ni al despertar se difumina tan rápidamente como los demás componentes del sueño. De este modo, Berlioz, al despertar, podía recordar casi completamente el primer movimiento de su sinfonía soñada, y tal como la oyó en su sueño la encontró agradable en forma y carácter. Corren muchas historias, algunas ciertas, otras apócrifas, de teorías matemáticas, intuiciones científicas, ideas para novelas o cuadros, que se dieron en sueños y se recordaron al despertar. Lo que distingue la música en los sueños de esos otros logros, recalca Massey, es que ésta siempre es normal, mientras que las funciones normales o superiores de otras áreas son excepcionales, o al menos intermitentes. Un tanto sorprendido por ello, y observando que muchos de los soñadores a los que Massey se refiere son músicos profesionales, decidí tomar una muestra informal de una población no seleccionada de estudiantes de la Universidad de Columbia, a los que pregunté si tenían sueños musicales y les pedí que me los describieran. Sus respuestas parecen sustentar la opinión de Massey de que la música, cuando ocurre, es percibida o interpretada fielmente por la mente que sueña e inmediatamente recordada al despertar. Massey concluye que la música en los sueños es lo mismo que la música cuando estamos despiertos. Se podría decir que la música nunca duerme. Es como si fuera un sistema autónomo, indiferente a nuestra conciencia o a la falta de ésta. Su conclusión también parecen sustentar la fidelidad y la cualidad aparentemente indeleble de la memoria musical tal como se manifiesta en la imaginería musical, en los gusanos cerebrales y, lo más sorprendente, en las alucinaciones musicales, así como la aparente inmunidad de la música a los estragos de la amnesia o la demencia. Massey se pregunta por qué los sueños musicales son inmunes a las distorsiones y, si Freud tiene razón, a los disfraces característicos de casi todos los demás elementos de los sueños, y que hacen que sea necesario, y a menudo muy peliagudo, interpretarlos. ¿Por qué es diferente la música? ¿Por qué los sueños musicales son tan literales, tan fieles a la realidad? Se debe a que la música posee un contorno formal y un impulso interior, un propósito propio, ¿o es que la música posee una organización cerebral especial y propia y obedece a procesos distintos de los que van asociados a la imagen, el lenguaje y la narración, por lo que quizá no se deja someter a las mismas fuerzas amnésicas que éstas? Está claro, como señala Massey, que el sueño musical no es meramente una curiosidad, sino una fuente potencial de información valiosa acerca de algunas de las cuestiones más profundas relacionadas con la naturaleza del arte y el cerebro.